vamos a revisar hoy día tren superior y tren inferior. Vamos a partir con tren superior. Ya vamos a ver todo lo que son patologías tendinomusculares relacionadas a esto, a esta área, ¿ya? Vamos a ver hoy día hombro, vamos a ver codo y muñeca, vamos a ver el tratamiento que se realiza con tuina, vamos a hablar sobre los puntos más importantes también para que estén atentos y en cuanto a digitopuntura, qué puntos o cómo se trabaja en el área, ¿ya? Para después cuando estemos en clase presencial nos vamos a enfocar solamente a práctica. Bueno, el tren... Primero vamos a partir por el codo. Yo les hago una pequeña referencia en cuanto a la anatomía de los segmentos que vamos a estudiar. Ya no ahondo mucho porque en realidad no es lo mío. Yo paso como un poquitito para que ustedes también se vayan interiorizando, si es que tienen alguna duda, si es que pueden ir aclarando ciertas dificultades que quizás tuvieron como lo de anatomía. Por eso que les dejo como esta imagen igual de referencia. Ya yo no voy a ahondar mucho, como les decía, en lo que es... más la parte anatómica, como más viéndolo desde el punto de vista físico. Ya yo me enfoco más en lo que es todo lo que es medicina china. Pero igual es importante también ir reforzando todo esto que en la práctica clínica ya tienen que tenerlo bien claro para que puedan realizar como corresponde en sus rutinas, ¿ya? Bueno, acá la articulación del hombro, como dice, una articulación esferoidea, ¿ya? Esto quiere decir que tiene varios movimientos, una de las articulaciones que tiene más movimientos, ¿ya? Movimiento de flexión, de extensión, rotación medial, rotación lateral, y es la de movimiento más libre en el cuerpo, ¿ya? Esta articulación se puede mover en múltiples direcciones, como le decía, por lo tanto es menos estable que otras articulaciones y es una de las más susceptibles a sufrir algún tipo de trauma, ¿ya? Bueno, como ven acá, desde la columna o desde las vértebras, ¿cierto? Salen los nervios braquiales, ¿ya? Que pasan por debajo de la clavícula, ¿cierto? Y que de repente tienen mucha referencia o incidencia en todo lo que son patologías en esta articulación, ¿ya? Como ven acá está la sinovia o el líquido que cubre, o esta gelatina esponjosa que cubre la articulación. Ya aquí tienen el cartílago, ¿cierto? Que es parte de los tejidos yin que también nosotros vimos, y aquí está todo lo que se llama cápsula articular. Ya, gracias. ¿Perdón? Bueno, acá también hay un pequeño, una imagen de los músculos que hay en el área, ya que también es súper importante que quizás lo tengan claro qué músculos trabajan en el área, cuántos músculos hay, cómo son sus ramificaciones, dónde se insertan estos músculos para trabajar y también hacer una rutina más efectiva. Ya no se los voy a leer todo, solo como les decía, les dejo esta imagen para que vayan teniendo una referencia anatómica también de cómo se trabaja en el tuina relacionado a la musculatura y a los tejidos yin en general. Aquí está parte de los huesos, ya que también componen el área, ya ahí tenemos el acromión, ¿cierto? Que esta sería como la parte posterior del hombro. Tenemos esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Tenemos la clavícula, el acromión, el omóplato, ¿cierto? La escápula también que se nombra ahora, ahí está el huesito del húmero, la tróclea, que es la que une el húmero con el radio y el cúbito, y acá están los dos huesos donde finaliza el antebrazo, que serían el radio y el cúbito. Bueno, para empezar ya como a ahondar en todo lo que es las patologías de tren superior, la articulación escápulo-humeral, que es la articulación que une la escápula con el hueso del húmero, ¿cierto?, del brazo, es la denominada articulación del hombro, ¿ya? Es una enartrosis. Esto quiere decir que tiene una forma de bola y tiene un receptáculo que caracterizan el libre movimiento en cualquier dirección en esta articulación, ¿ya? Entonces, por esta enartrosis, que es la unión del hombro, donde se une la escápula con el húmero, tiene la capacidad de darle movimiento, todos los movimientos que realiza el hombro, ¿ya? La articulación acromioclavicular, ¿cierto? Que sería
la acromión con la clavícula, que sería más o menos esta zona donde se une la acromión con la clavícula, carece prácticamente de movilidad, ya es un área que está más estática, más rígida. Acá son muy importantes sus ligamentos, ya que la escápula y toda la porción libre del miembro superior cuelgan de esta articulación, ya por lo tanto la articulación acromioclavicular es como un efecto de soporte o tiene un efecto de soporte de la articulación en general. Y tenemos la articulación esternoclavicular, ya que es la articulación que está un poquitito más adelante, ya que une el esternón con la clavícula. Y esta articulación implica también un poco como de flexibilidad en cuanto al movimiento hacia adelante, ¿ya? Pero también una articulación más bien estática, rígida, ya que le da como sostén y soporte a todo el hombro. Acá hay una radiografía de la articulación del hombro, ¿ya? Ahí está la imagen con números, ¿cierto? Que pueden ir referenciando por el área qué articulación es la que está ahí compuesta. Bueno, tenemos el húmero, ¿cierto? Tenemos el troquiéter, que es como la punta o la epífisis del acromión. Está la articulación acromioclavicular, ¿cierto? Que es la que les comentaba hace un rato. Está la clavícula, que es este huesito que pasa por la parte superior del hombro, ¿ya? Tenemos la apófisis caracoide, ¿ya? Tenemos la glena humeral, que esta unión que se forma aquí con el húmero. Ya tenemos la cavidad articular, que es justo esta superficie o este espacio que se hace aquí entre la articulación. Tenemos acá la cabeza del húmero, tenemos el troquín, ¿cierto? Que también es parte del húmero. Tenemos el borde externo de la escápula, ¿ya? Que sería lo que está acá abajo. Tenemos la primera costilla y, bueno, el número ahí partiría la segunda costilla. Por lo tanto, las costillas parten, luego que pasa la clavícula, ahí comienza desde la primera costilla, se inicia la parrilla costal. Y aquí ya vamos a empezar a ver patologías, ¿ya? Una de las patologías más comunes y más recurrentes dentro de las patologías que afectan el hombro y que en realidad es una condición muy masiva ahora, muy referente a todo lo que es el esfuerzo físico, a la falta de actividad física también y sobreesforzar el músculo. Bueno, también sucede en personas que tienen ya su esencia o su gen, ¿cierto? Un poquitito más acabado, por lo tanto se van generando estas patologías articulares. Ya la periartritis escapulohumeral se refiere a la inflamación, ya es una inflamación de la articulación del hombro y de los ligamentos periféricos, tendones y bursa sinovial. Por lo tanto, lo que se ve afectado acá es toda la articulación. Ya hay una inflamación, esta inflamación genera un tipo de presión o pinzamiento que al final termina dañando todo lo que son los ligamentos que están en el área, puede generar tensión en todos los tendones que también pasan por la zona del hombro, y también se puede afectar la bursa sinovial, ¿cierto? Que es esta esponjita que cubre toda la articulación. Ya esta enfermedad es común en la edad mediana, como les decía, también en ancianos, ¿cierto? Cuando ya hay un desgaste de todo lo que es la energía yin, también es muy común que empiecen a suceder todas estas enfermedades articulares. Se manifiesta principalmente en dolor, ¿ya? Y debilitamiento de la articulación. ¿Ya? Aquí quiere decir el debilitamiento es como más, no tanto como la fatiga de la articulación, sino como esa pérdida de fortaleza, de poder como sostener cosas con el hombro, de poder levantar cosas, de poder tener esta movilidad en todas direcciones. A eso se refiere con el debilitamiento. Ya, también es muy conocido y quizá ahora como que les va a hacer a mucho sentido o van a poder relacionarlo ya a cómo es más conocida esta patología. Se conoce como hombro congelado, ¿ya? También lo pueden referenciar como malgia o también como hombros de la gente de 50 años, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos un diagnóstico, nuestro paciente llega con un diagnóstico, periartritis escapulohumeral
o otro que hizo hombro congelado, o en el diagnóstico alópata de isomalgia, es lo mismo. Ya es para que más o menos también sepan cuáles son los nombres que podrían encontrarse este tipo de patologías. Si es que llega un paciente con un diagnóstico medio. Ya, entonces esta lesión de tipo Yin es causada comúnmente por desgaste a través del tiempo de la articulación, como les comentaba, el sobreesfuerzo, el trabajar quizás en algún tipo de empleo que genere mucho esfuerzo en la articulación. También ahora hacen mucha referencia a las personas que reponen, que trabajan en reposición, diferente a estas personas que trabajan en bodega, que están constantemente subiendo, bajando cajas, levantando el hombro, tomando peso, llevando un artículo o un material de un lado a otro. Las personas que trabajan en la construcción también sufren a largo plazo este tipo de enfermedades. Los mecánicos también que están constantemente movilizando su hombro, etcétera. Ya todo lo que ustedes puedan ver como lo que sea laboral que implique un esfuerzo físico de esta articulación, podría a la larga ir generando algún desgaste en estos tejidos que forman el hombro, ¿ya? La distensión crónica, la lesión traumática y la invasión de viento y frío en la articulación y en los tejidos blandos pueden resultar en la incapacidad del movimiento. Según la medicina tradicional china, dame un segundo. Ya, acá, según la medicina tradicional china, debido principalmente esta patología a la malnutrición de los yin tejidos blandos y de los meridianos causados por la deficiencia de hígado y riñón. Ya, bueno, me imagino que recuerdan que es el hígado quien nutre los tendones y es el riñón todo quien tiene que ver con la esencia y con esta nutrición más a nivel de articular o de médula, ¿ya? Por lo tanto, si estos dos órganos Sang-Fu, o sea, estos dos órganos Sang, se encuentran en deficiencia, se encuentran en función hipotónica o se encuentran en un exceso, ya que sería más bien en el caso del hígado que el riñón, porque el riñón no tiene exceso, chicos, el riñón tiene solamente síndrome de deficiencia. Podría generar esta falta de nutrición, ¿cierto? Que va al final terminar afectando en la articulación, dañando todo lo que compone el área, por lo tanto se podrían empezar a generar este tipo de afecciones, ¿ya? Según en la medicina tradicional china, también el chi y la sangre deficiente, ya la deficiencia de estos dos componentes, debido una, que puede ser a la obstrucción de los meridianos por la invasión de viento frío, o también podría acá hacerse referencia a una mala nutrición. ¿Ya? Si hay una deficiencia de hígado, ya que la deficiencia de hígado es la deficiencia de sangre o la deficiencia de yin de hígado, puede conllevar, ¿cierto?, a que haya también una deficiencia de chi y chue que obstruya los meridianos, ¿ya? Cuando no hay suficiente chi, no hay suficiente chue, ya este no tiene la misma capacidad de movilización. Acuérdense que es el chi quien impulsa la sangre y es la sangre quien nutre al chi. Por lo tanto, si no hay una buena sangre, no hay una buena nutrición de yin, no se va a poder formar el chi, por lo tanto no va a haber un chi potente, un chi con energía que pueda transportar esta sangre al área o un yin al área para que pueda nutrir. Recuerden que todo lo que son las sustancias yin son las que nutren, hidratan, y todo lo que es chi, energía, es lo que produce la función, el calentamiento o el metabolismo, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera estas dos condiciones se podrían afectar. Ya si hay una deficiencia de sangre, pues no sé, por algún tipo de hemorragia o porque hay mucho calor interno que va desgastando esta sangre, ¿cierto? Esta sangre principalmente del hígado, obviamente que no va a poder cumplir con su función de nutrición en el área, ¿ya? Lo mismo si nos encontramos con una persona que tiene algún tipo de deficiencia de chi o de yang de riñón, ¿cierto? Que el chi o el yang del riñón es quien le da como toda esta motivación, por así decirlo, al organismo para que pueda tener una función normal y adecuada, ¿ya? Principalmente sus órganos Sanfu. El riñón es quien le da, bueno, el riñón se clasifica
en dos aspectos, ya que es el riñón yang y el riñón yin. No sé si es que lo hemos hablado, igual se los voy a volver a mencionar, ¿ya? La función del riñón yin tiene que ver como con todo lo que es la función de nutrición, de hidratación, de humectación a nivel general en el organismo, ya es quien da como esta sustancia basal para que pueda, como les decía, nutrir e hidratar. Y el riñón yang, ya que tiene que ver más con el calor, con el metabolismo, con la función orgánica, con la función de los sanfu, es que le da la fuerza o la energía al organismo para que pueda producir y pueda como cumplir sus acciones diarias. ¿Ya? Eso es como principalmente la función de estos dos SAC. Bueno, acá dentro de la pediatritis escapulo-humeral, las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar principalmente es el dolor, ¿ya? Frecuentemente este dolor es unilateral, ya no es muy común que suceda en ambos brazos, especialmente, claro, en el lado derecho, porque normalmente es el lado derecho el que hace todo el esfuerzo, todo el trabajo como de dirección o de empezar a realizar alguna acción, ¿ya? Acá en este caso se puede, bueno, esto no quiere decir que no se presenten los dos brazos, ya puede haber ocasiones en que se presente esta patología en ambas áreas, pero principalmente cuando se afecta se ve solamente un hombro afectado, ya normalmente todas las patologías como de tipo yin son unilaterales, es como muy poco frecuente encontrar ambas áreas afectadas. Yo tuve de eso, profe. ¿Tuvo pediatritis? Sí, es horrible. Sí, Em, sí, porque cuando trabajaba en cocina, yo soy zurda, a mí me dio en el otro lado. Y a me nivel dio, izquierdo ya. exacto. Y sí, es horrible. Sí, los pacientes que tienen este dolor, es que es inhabilitante porque en realidad es algo que no solamente está en el hombro, sino que a veces genera también irradiación el dolor, a veces también genera como pérdida de la fuerza, adormecimiento de la mano, es como un dolor electrizante, un dolor punzante. Eh, Y es limitante en el sentido de que, claro, porque al hacer el movimiento, al extender el brazo, al flexionarlo, al rotarlo, el dolor aparece. Y, Exacto. Era un dolor constante. Si quería mover el brazo, tenía que tomármelo con el otro brazo. claro, Claro, y afirmarme el brazo así como al pecho y levantarme. de Era hacer el horrible. movimiento, claro. O Sí. quizás o la presión también en el hombro, quizás dormir para ese lado también genera incomodidad. Sí, Mm. sí, así que a cuidarse. Ya. ¿Qué hizo? ¿Se trató con kinesiólogo? Sí, kinesiología, y solo eso, y tratar de no esforzarlo. Ya. Eso me alejó de la cocina. Ujú. ¿Y cuántas sesiones se hizo con kines? Hoy estuve, típico que te recetan 10, Claro. pero al final estuve como 3 meses. Ah, estuvo harto tiempo. Sí, y después me estaba irradiando, o sea, me estaba pasando lo mismo en el otro brazo, en el Ya. otro hombro, pero como ya conocía el dolor, ya sabía lo que iba, Mm. em, me infiltraron. Eso le iba a preguntar si le habían infiltrado. Sí, y ahí no me dio más. Pero sí, ahora actualmente hago, no sé, cena para 20 y hay que cocinar un rato, al otro día ya el dolor vuelve. Quedó crónico, a mí me quedó crónico. Mm, claro, sí, es normal que quede con esa sensación. Sí, es muy, y claro, y son personas que tienen como etapas de la pediatritis. Es común que vaya volviendo también en ciertas como temporadas. Por ejemplo, cuando hace frío en temporadas de invierno, el dolor puede que se agudice más. No sé Sí, si ya le pasó a sí, usted. sí, sí. Ujú, sí, Sí, los cambios de temperatura, todo, claro, es algo, es una patología que ya presentándose una vez, como dice su compañera, es muy probable que pueda volver a presentarse, ya que quede con esa tendencia a ser crónica. Por lo tanto, ahí igual, como dice ella, hay que ser un poco cuidadoso,
tener también conciencia con que el área está rodeada por músculo, entonces igual es súper importante mantener como una masa muscular también óptima para que cuando nosotros exijamos a la articulación, y esto en general, cuando nosotros exijamos alguna articulación o algún área en específico, esta área esté con la suficiente fuerza o potencia para sostener nuestras actividades, ¿ya? Por eso que acá se hace tanta referencia en la medicina china de que el chi se cuida en realidad mucho. Si tú estás con algún tipo de desgaste energético, no es lo más recomendable sobre exigirse más de lo que nuestro cuerpo o organismo puede dar. ¿Ya? Y también tenemos la capacidad de potenciar como todo lo que es esa energía y de ser conscientes también que la mayor parte de nuestro cuerpo es músculo y es esqueleto y es súper importante mantenerlo fuerte y saludable para que puedan realizar sus actividades diarias. ¿Ya? Bueno, no específicamente la periartritis, pero hay muchas patologías que suceden de repente por esto, por personas o normalmente en el común y corriente no hay como esta conciencia de mantener nuestro cuerpo fuerte para realizar las actividades. Como les comentaba, todas estas personas que podrían tener o referenciar este tipo de patologías, como las personas que trabajan en la reposición, en bodega, los mecánicos, las personas que cargan esfuerzo, los que trabajan en la construcción, que están constantemente también con herramientas de vibración, ya que también generan ahí una potente estimulación. No tienen como esta conciencia de mantener su musculatura óptima y bueno, en realidad también no están como los tiempos o de también mantener hábitos alimenticios saludables que puedan mantener bien nutrido todas estas zonas. Pues bueno, como ustedes saben, igual el sistema es tan rápido que a veces tampoco tenemos mucha preocupación para ocuparnos de qué vitaminas, de qué minerales, de qué productos consumir para tener una buena nutrición. Entonces aquí también es donde nosotros también somos actores súper importantes para ir cambiando como todos estos hábitos que pueden generar este tipo de condiciones. ¿Ya? Yo también le hago una invitación a que ustedes también puedan expandir un poco su pensamiento, también ser principales como motivadores a que la gente tenga también un cambio en este sentido, porque en realidad acá como la parte occidental es muy deficiente en eso, ya como en la conciencia de nuestro cuerpo. Ahora como que se ha ampliado un poco más este campo, pero en realidad en el común y corriente, en general, las personas se ocupan solamente cuando ya está la patología. Ya ahí recién empiezan a tener conciencia con su musculatura, conciencia con su alimentación, conciencia con sus hábitos, conciencia con sus emociones, ¿ya? Nosotros, ustedes, en general, todos los que trabajamos en esto, somos proveedores, perdón, motores de la salud y el bienestar. Por lo tanto, también es súper importante que ustedes hagan esta reflexión y que puedan también expandir todo este campo para que puedan entregar buenas herramientas a sus pacientes, ¿ya? Bueno, entonces acá, en este caso, el dolor, que es bastante fuerte, como decía Paula, su compañera, yo también he tenido varios casos de pacientes que han llegado con estas patologías y es súper, se les nota como esta sintomatología de dolor porque en realidad ni siquiera poder mover el brazo o están como a la defensiva de mover el brazo porque saben que va a venir como este dolor. Ya, por lo tanto, aquí también hay que tener mucho cuidado en cómo trabajamos en el área, ¿ya? Principalmente el dolor se va a apreciar en la articulación del hombro, ¿ya? Luego el dolor, ya si es que este dolor agudo empieza a generar cronicidad, ¿cierto? Va a empezar a empeorar gradualmente. Van a haber molestias nocturnas, ¿ya? Principalmente acá lo de las molestias nocturnas, recuerden que todo lo que es la noche, la oscuridad, el estado yin, el estado de reposo, es el yin quien lo nutre, ¿ya? Y como hablábamos hace un ratito, pueden haber afectaciones que tienen que ver con el chue o con la falta de nutrición. Por lo tanto, si no hay yin, que es el yin quien nutre, este dolor se puede agravar en las noches, ya por el mismo tema de que uno ya va a entrar como al estado yin y si no hay un yin que tenga buena nutrición para entrar en este estado, puede generar o puede llevar a esta condición de dolor. Ya, y como les decía también, el sentir dolor en esta área, el cargar el brazo como hacia ese estado, ¿ya?
o no tener también como la capacidad de poder acomodar como el brazo o el hombro en un estado en que pueda generarle reposo, es muy común y normal también que las personas no puedan dormir por el dolor, ¿ya? El dolor se agrava por el movimiento o, como les decía, por la invasión de frío, ¿ya? Es común también que en la época de invierno este dolor se agudice mucho más. Bueno, otra de las manifestaciones clínicas es la incapacidad motriz, ya puede suceder en diferentes grados, por ejemplo, tener dificultad para peinarse el cabello, ya hacer este movimiento de levantar el brazo, de extender el brazo, vestirse a sí mismo o estirar el brazo hacia atrás para colocarse la chaqueta. Ya, esos son como la incapacidad motrices. Y se ven afectadas claramente las actividades de la vida diaria. O sea, hace que esta persona quizás sea un poco más dependiente o que necesite de algún tipo de ayuda para realizar actividades y eso al final igual a la larga, ya el depender de otras personas para poder realizar tus actividades va generando también un desgaste mental. Aquí empiezan a ver también otros temas que no solamente tienen que ver con el dolor de la articulación, sino que también se empiezan a ver afectadas ciertos temas emocionales, ¿ya? Acá también lo que vamos a presentar o lo que se va a presentar en el paciente va a ser dolor ante la presión. ¿Ya? Pueden encontrarse puntos de dolor obvios ante la presión, principalmente en las áreas del acromión, ya el proceso caracoide, que es esta unión donde se une el húmero, ¿cierto?, con el acromión, o donde se une esta gran articulación. En la fosa supraespinosa, ya que la fosa que se produce al levantar el hombro, ya en la fosa infraespinosa y en la tuberosidad menor del húmero. Ya en algunas áreas puede sentirse dolor localizado de los tejidos blandos con algunas eminencias. Ya también podríamos encontrar este tipo de dolor. Si yo les pregunto más o menos como lo que hemos visto hasta el momento, ya porque hemos visto igual un poco de codo, o sea, perdón, de hombro, ya, o hemos visto también ciertos puntos que trabajan en ciertas áreas. Según lo que ustedes entienden o lo que han visto o lo que ya más o menos ubican todo lo que es este sistema de puntos, ¿qué puntos en el hombro ustedes creen que estarían dolorosos ante la presión? Ya, muy bien, Santiago 14. Intestino grueso 15 también, profe. Ya, muy bien, ¿cierto? Principalmente son como esos puntos, y no sé si lo han visto igual puntos extra, pero está intestino grueso 15, ¿cierto? Como dice su compañera justo al medio, está Santiago 14, un chun o 1,5 chun más atrás, creo, no recuerdo bien. Y adelante de esos dos puntos, principalmente intestino grueso 14, está el punto Jian Qian, ya que es un punto extra, que si ustedes lo buscan en el librito que tienen de los puntos lo van a encontrar. Ya estos tres puntos, básicamente estos tres puntos, son los que estarían más dolorosos a la presión, ya, o sea, si nosotros queremos como tener como más claridad en cuanto a si es efectivamente la articulación del hombro la que está dañada, al hacer digitopuntura en estos tres puntitos, nosotros podríamos decir ya, si efectivamente quizás aquí hay algún yin dañado, aquí hay algún tipo de inflamación, acá está en complicación la articulación, ¿ya? Profesora, ¿puede repetir el tercer punto, por favor? Ya, es Dian Qian. ¿Se lo escribo por el chat? Sí, en el librito es la página 9. Los tres. Ya. Está intestino grueso 15. Sanjiao 14. Y Dian Qian. Ya, ahí se lo escribí. Intestino grueso 15, Sanjiao 14 y el punto extra sería Yan Qian. Y hay otro punto que también nosotros podemos presionar, que también está en el área, que también lo podemos incluir ya si yo les pregunto en alguna actividad o en alguna prueba, etcétera. Y por ejemplo les digo, ¿qué puntos trabajan principalmente en el área del hombro? Ustedes pueden poner estos puntos. Ahora, hay más puntos que también hacen referencia
en la articulación, al igual que en cualquier articulación, ya, por ejemplo, ahora más como por el área, ya no principalmente como por la articulación. Si nosotros hablamos de tratamiento principalmente para la articulación, cuando está afectada la articulación, vamos a tener intestino grueso 15, Sanyao 14 y Yanqian. Esos serían como los 3 puntos más importantes o locales. No quiere decir que sean los únicos que van a trabajar el área. Ya, si yo les pregunto, ¿qué puntos en el área, ya? Porque a veces también acá en las evaluaciones se hace referencia a puntos distales, ya que puedan tener algún beneficio en la articulación, y también podemos trabajar con puntos que trabajen directamente en el área. Entonces, en el área serían intestino grueso 15, Sanyao 14, Yanqian, esos 3 puntos principalmente. Pero también podemos trabajar o podemos estimular, ¿cierto? O también estos puntos nos pueden referenciar que hay alguna afectación en la articulación. Intestino delgado 9, ya que se encuentra en el pliegue posterior del hombro. Podemos trabajar directamente en intestino delgado 10, ya que está en la escápula. Intestino delgado 11 también es un punto que está en el área. Intestino grueso 14, ya que está en la unión del deltoide, ya por donde empieza el bíceps braquial, creo, sí. Ya, ahí también está el punto intestino grueso 14, que también trabaja el área, ¿ya? Para que no se queden solamente con esos 3, pero los que les nombré primero son los 3 puntos del hombro, o sea, los 3 puntos más importantes del hombro, ¿ya? Pero también hay más puntitos en el área que podemos trabajar. También tenemos un poco más hacia arriba, ¿cierto? Por el hombro, el punto vesícula biliar 21, que también va a trabajar todas estas patologías. Entonces vamos a las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, ¿cierto? Bueno, la periartritis escapulohumeral se va a dividir en 3 estados. Ya está la fase dolorosa aguda, que es dolor con el movimiento, ya que es como la primera fase o la fase donde comienza como uno a ver toda esta sintomatología que nos podría ya empezar a evidenciar de que nuestro hombro está con algún tipo de afectación. Ya acá va a haber dolor con el movimiento en todo su eje, ya en todo su rango de movimiento. Va a haber un dolor generalizado que es difícil de localizar con precisión, o sea, claro, con precisión. Ya vamos a encontrarnos con espasmos musculares, esta sensación como el espasmo es como esta sensación de que nuestro músculo vibra o tirita o que está como con contracciones. ¿Ya? Ese es como para referenciar un poquitito lo que es el espasmo muscular. El dolor, como les indiqué hace un ratito, se va a acrecentar por la noche y en reposo por todo esto que les expliqué de la relación con el yin. Ya luego vamos a tener la fase adhesiva o la fase crónica, ¿cierto? Cuando ya está fase dolorosa aguda, no se trata a tiempo, nosotros vamos a pasar a la fase más crónica, ¿ya? Acá quizás nos vamos a encontrar con un poco menos de dolor, ¿ya? Acá va a haber más rigidez y restricción del movimiento, ya acá más que el dolor va a ser como la falta de movilidad. Acá el dolor va a disminuir por la noche y en reposo, y va a haber incomodidad en rangos extremos de movimiento, ¿ya? O sea, acá el test de meridiano es súper importante para evidenciar lo que podría estar produciendo esta patología o los meridianos que podrían estar generando esta condición. Y tenemos luego la otra fase, que es la fase de recuperación, ya que aquí vamos a encontrar menos dolor. Acá la restricción va a estar marcada por el lento y gradual aumento en el rango del movimiento. Ya esto quiere decir que ahora pasamos, ¿cierto?, de la fase adhesiva crónica, que va a haber menos, o sea, que va a haber más rigidez y restricción del movimiento. Acá en la fase de recuperación ya el movimiento va a ser mucho más lento, ya como que nosotros vamos a evitar, por así decirlo, como el movimiento en la articulación, ¿ya? Y aquí ya podríamos empezar a ver como un poquitito más de rango de movimiento, ¿ya? Y aquí ya se podría después producir, ¿cierto?, una recuperación espontánea, pero frecuentemente incompleta. Ya como hablaba su compañero hace un momento, es común que quizás se genere algún tipo de cronicidad en este tipo de patología. En realidad, como en casi todo lo que es articular, ya cuando se daña una articulación y no hay un proceso de reparación, remodelación, recuperación óptimo, ya puede que quede acá con alguna tendencia a volver este tipo de patología. Acá es súper importante, después de tener algún tipo de
lesión de tipo yin, ya empezar a potenciar todo lo que es la musculatura en el área, ya principalmente lo que hacen los kinesiólogos es eso, es reforzar todo el músculo en el área para que esta articulación pueda volver a ser óptima. Por lo tanto, después que pasen como por este tipo de patología, es súper importante mantener después de un buen funcionamiento o un óptimo funcionamiento muscular, sobre todo en el área que estuvo dañada, ¿ya? Porque a nosotros mover o estimular la articulación también le decimos a nuestro cuerpo inconscientemente que el área tiene que nutrirse o que tiene que enviarse chi y energía para que pueda trabajar de forma óptima. Acá el principio de tratamiento en la periartritis escapulohumeral, entonces en el estado agudo es despejar los canales y colaterales, ¿cierto? Porque acá ya nos habla de una obstrucción, hay rigidez, hay falta de movimiento, por lo tanto hay una obstrucción. Acá hay que promover la circulación sanguínea para sedar el dolor. Ya, normalmente acá cuando se produce una periartritis puede ser un estancamiento de chi y sangre. Ya, si el dolor es punzante, recuerden, nosotros ya podríamos estar evidenciando un estancamiento de sangre. En el estado de adhesión o ya cuando estamos trabajando acá en un estado crónico, el principal principio de tratamiento acá va a ser aliviar el espasmo y el dolor, remover la adhesión y lubricar la articulación. ¿Ya? Eso va a ser principalmente el espíritu de tratamiento o el principio de tratamiento. ¿Ustedes en Tuina vieron todo lo que eran los Yao y los Bachen o los Bafa? Los Yao, que es movimiento articular, ¿los vieron? Ya, y los Sí, Bachen o los Bafa, que es la tracción. así también. Ya, principalmente acá se trabajan con esas dos técnicas, ¿ya? O sea, no es que no se trabaje la otra, o sea, nosotros hacemos nuestra rutina de masaje, ¿cierto? Twist, Mo, para estimular el área, ¿cierto? Wanfa, Senfa, todo lo que nosotros podamos creer que pueda ayudar a aliviar toda esta condición de dolor en el paciente, pero acá principalmente cuando hay adhesiones, ya cuando hay obstrucción en la articulación, nosotros tenemos que terminar, o la forma más óptima de terminar es con los Yao o los Bachen, ¿ya? Obviamente acá es con cuidado, si tenemos una adhesión, acá no es el movimiento tan rápido ni con tanto esfuerzo, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ir viendo en la clase práctica. Y ahí terminamos con la periartritis escapulohumeral. ¿Alguna duda? No por el momento. Ya, súper. Ya, entonces acá ya vamos a trabajar, o sea, vamos a empezar a ahondar un poco en lo que son las tendinopatías, ya, bueno, acá está como tendinitis, pero en realidad ya no se reconocen como tendinitis las lesiones en los tendones, sino como tendinopatías, ya. Acá vamos a hablar de la tendinopatía del músculo supraespinoso, ya, que está justo en la parte superior del hombro. Ya, este es un tendón, ya, el tendón supraespinoso, que es una estructura de tejido fibroso que une un músculo con un hueso y por lo tanto una tendinopatía es la inflamación de este tendón, ¿ya? Que sería acá arriba. Bueno, acá se conoce como el manguito rotador, ¿cierto? Yo creo que muchos también conocen la articulación como del hombro como el manguito rotador. Ya, acá tenemos el músculo supraespinoso, ¿cierto? Que pasa por esta área, por la parte superior. Y ahí uniría el tendón supraespinoso con el huesito del húmero. ¿Ya? Entonces, el supraespinoso y otros tendones son los tendones que forman, perdón, el manguito de los rotadores, ya que estos tendones cubren todo lo que es la cabeza del húmero, ¿ya? O sea, sería toda esta área. La tendinopatía del músculo supraespinoso es la inflamación, ya que se ocasiona en este tendón por el roce provocado por los movimientos repetidos de elevación del hombro, ya que provoca un pinzamiento entre la cabeza del húmero y el arco acromial.
¿ya? Esta es la causa más frecuente de hombro doloroso y quizás es como el principio de, o podríamos decirlo que podría ser como la fase aguda de una posible periartritis escapulohumeral, ¿ya? Normalmente todo lo que son las tendinopatías a nivel como del supraespinoso podrían generar esta condición de periartritis, ¿ya? Acá las manifestaciones clínicas va a ser manifestaciones clínicas y el diagnóstico va a ser el dolor en el hombro al efectuar determinados movimientos, especialmente al elevar el brazo, que en ocasiones acá también va a empeorar por la noche. Ya como se dan cuenta, acá también es súper importante el test de meridiano que vimos la semana, ya porque se le va a ayudar mucho a referenciar qué tipo de patología podríamos estar tratando. Acá igual es súper importante acotar, chiquillos, que nosotros no somos doctores, por lo tanto lo ideal también es no hacer diagnóstico, ya no caigan como en eso de aplicar alguna de las cosas que acá se le imparten, ¿cierto? Como el test de meridiano o como ya van a tener un poco más de conocimiento en la sintomatología o en los síntomas que podría presentar nuestro paciente, eso no significa que nosotros podamos determinar un diagnóstico, sino que acá como que lo que trato de hacer es como profundizar un cuanto a las patologías que nos podríamos estar enfrentando dependiendo de los signos y síntomas de nuestro paciente. Pero nosotros no hacemos diagnóstico, ya, por lo tanto no caigan en eso, que de repente vaya a llegar un paciente, ustedes vayan a hacer el test de meridiano, vayan a referenciar algunas cosas de lo que se les da en clase y que ustedes le digan al paciente, o usted tiene una tendinopatía del músculo supraespinoso, ¿ya? No caigan en ese exceso de confianza. Ustedes le pueden referir que podría tener alguna dificultad o alguna inflamación quizá en el músculo supraespinoso. Pero siempre lo más recomendable es pedirle a nuestro paciente, ¿cierto? Si es que nosotros tenemos alguna sospecha y también para nosotros poder realizar mejor nuestro trabajo, es que se le pida algún diagnóstico alópata, ¿ya? Principalmente por esto se le hace como este hincapié en todo lo que son signos y sintomatologías para que ustedes puedan tener una referencia, pero siempre el diagnóstico lo hace un doctor, ¿ya? Acá el dolor se extiende con frecuencia en la zona proximal y lateral del brazo. Con frecuencia existe un antecedente de utilización excesiva del brazo o sobreesfuerzo continuado, por lo tanto aquí también entra este auge de personas que yo les dije a un principio con la periartritis, ¿cierto? Personas que reponen, que cargan peso constantemente, que no fortalecen su musculatura, las personas que trabajan en la construcción, los mecánicos, los camioneros también de repente, por estar constantemente manejando muchas horas, ¿cierto? Sosteniendo y que eso igual genera un esfuerzo a nivel articular. Y a todo este tipo de personas podrían generar alguna condición de este tipo. En alguna ocasión el dolor puede iniciarse después de haber efectuado un gesto forzado con el brazo o después de un traumatismo. También acá ya igual los traumatismos pueden generar las tendinopatías. Algún golpe fuerte que nosotros recibamos en la articulación también podría generar una tendinopatía del supraespinoso. Ya acá hay una fotito también más clarificadora de por dónde pasa el músculo del supraespinoso y donde está también donde inicia el tendón del supraespinoso. Ya como pueden ver ahí el músculo nace desde el hombro, ya. Una de sus inserciones es a nivel occipital, ya este músculo sube hasta la parte occipital. Y acá como pueden ver es donde inicia el tendón del supraespinoso que pasa por debajo del acromión y de la sinovia, ¿cierto? Por lo tanto, si este tendón se inflama, obviamente que al hacer el movimiento de extensión del brazo, va a generar un pinzamiento justo en esta área, lo que va a provocar el dolor. Acá vamos a ver un poco del diagnóstico que vimos la semana pasada, ¿cierto? De Moncaíno y Ochito, ya que acá son los movimientos que ustedes tienen que utilizar para ver si es que es el hombro quien está afectado, ¿ya? Acá vamos a utilizar en el aspecto anterior el movimiento de extensión, ¿ya? Extensión. Vamos a realizar el movimiento de extensión con flexión del codo, ¿ya? Vamos a extender nuestro brazo y luego vamos a flexionar el codo y vamos a generar también la rotación medial con flexión del codo,
Entonces vamos a rotar nuestro hombro, ¿cierto? Y vamos a flexionar el codo. Acá, ¿cuáles son los meridianos principalmente que podrían estar afectados? ¿Ya? Principalmente porque también podrían haber otros meridianos afectados, sería el meridiano del pulmón, el meridiano del intestino grueso y el meridiano Ren-Mai, ¿ya? O sea, si el paciente al realizar estos movimientos referencia dolor, esos son los posibles meridianos que podrían estar afectados. En el aspecto posterior, ya el movimiento de flexión, con flexión del codo, la rotación lateral con flexión del codo, ya, entonces nosotros rotamos nuestro bracito y luego flexionamos el codo. Ahí ya podríamos estar hablando que están más afectados los meridianos del corazón, el meridiano del intestino delgado y el meridiano du Mai. El otro aspecto que también vamos a utilizar para ver si es que nuestro nuestro hombro está con alguna de estas afectaciones, ¿cierto? Él es el aspecto lateral. Entonces acá vamos a hacer el movimiento de flexión horizontal, ¿ya? El flexión horizontal con flexión de codo, ¿ya? Acá está solo la flexión horizontal, acá aplicamos flexión horizontal con flexión de codo, extensión horizontal y la extensión horizontal con flexión del codo, ¿ya? Si nuestro paciente refiere dolor a estos movimientos, acá ya podríamos estar hablando que el pericardio y el Sanyao podrían estar afectados. Ya, no es que solamente vayan a hacer este diagnóstico como lo vimos la vez pasada y que al hacer, por ejemplo, en el aspecto anterior, solo va a estar afectado el intestino grueso y el Ren-Mai, ¿ya? Tenemos que hacer como estas tres secuencias para ver si es que están también afectados los 3 meridianos, porque también puede pasar que estén afectados los 3 meridianos. Recuerden que hablábamos la semana pasada que los que referencian más dolor son los que vamos a tratar y que si tratamos esos podrían desbloquearse los otros. Pero igual es importante ya saber si es que están los 3 afectados, podemos trabajar en todos los meridianos que se encuentren con algún tipo de bloqueo. Y ahí terminamos más o menos como en resumen las dos patologías que vamos a ver relacionadas al hombro. ¿Hasta aquí, chiquillos, alguna duda? No por el momento, creo yo. Y ahora vamos a ver lo que son las patologías del codo. Ya acá, igual que el otro caso con el hombro, ya, también les voy a dejar como una pequeña referencia de todo lo que es la anatomía del codo, los músculos, como en definitiva, como todo lo que pueda estar generando, ¿cierto? Todas las condiciones como patológicas que se puedan presentar en el área, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? El epicóndilo, el cóndilo humeral, que es como la parte donde termina el húmero, ¿cierto? Acá tenemos ya todo lo que es el cúbito, y acá tenemos el radio, ¿ya? Entonces está la apófisis caracoide, ¿cierto? Que es cuando uno hace el movimiento de flexión, se inserta dentro del epicóndilo, el cóndilo humeral o la epífisis del húmero. Ya, entonces el codo está constituido principalmente por 3 articulaciones, ya que sería el húmero radial, ya, que es donde se une el húmero con el radio, ya que sería la enartrosis, o sea, la articulación o la unión de la articulación que tiene más movimiento, ¿ya? Está el húmero cubital, ya que es la unión del húmero con el cúbito, ¿ya? O la treocleoartrosis, o articulación en polea, ¿ya? Esto quiere decir que solamente tiene 2 rangos de movimiento, que sería flexión y extensión. Acá la cabeza del cúbito abraza, entonces está aquí en la cabeza del cúbito, ¿cierto? Va a abrazar o se va a unir a la tróclea humeral. Y tenemos la articulación radiocubital, ¿cierto? Que es la unión del hueso del radio y del cúbito, ya que sería una articulación trocoide. Acá la cabeza del radio rueda por la superficie del
cúbito, o sea, rueda por esta área. El codo es la articulación que une el brazo y el antebrazo, conectando la parte distal del húmero con los extremos proximales del cúbito y del radio. Ya está formado por dos articulaciones con ligamentos laterales, anteriores y posteriores, que la estabilizan y refuerzan y se encuentran recubiertas por una cápsula articular común. Ya, el codo es una potente palanca de primer género. ¿Palanca a qué se refiere? Que es como la primera articulación que hace el movimiento, ¿cierto? Para levantar algún peso o para generar algún tipo de función al levantar todo el brazo. Acá algunos músculos que están en el codo. Ya principalmente nosotros lo que trabajamos es el músculo braquial, el tríceps braquial, el extensor radial, trabajamos igual un poco en el oleocranión, ya no sé, acá todos los músculos en Twina se trabajan como de forma general, no específica, ya, pero principalmente esos son los músculos que se van a trabajar. Acá también hay una anatomía del codo, aquí se ve mal. Ya, aquí está el músculo bíceps braquial. Acá está el tendón del bíceps, ¿cierto? Que es quien une el músculo del bíceps con el radio, ¿ya? El tendón del bíceps. Entonces este es el tendón que une el músculo bíceps con el radio. Acá tenemos el tensor del radio, ¿ya? Por acá pasa el nervio cubital, ya que es como por la parte posterior del brazo, pasa el nervio cubital. Este sería el huesito del cúbito. Y acá tenemos bandas, ¿cierto?, que unen toda esta articulación. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es la epicondilitis humeral externa, ya que es el codo de tenista, más conocida como el codo de tenista. Bueno, principalmente la epicondilitis es el epicóndilo, que se ve afectado el epicóndilo, perdón, que es el área donde los músculos del antebrazo se unen al hueso lateral del codo. ¿Ya? Entonces sería como en toda esta área. Esta sería como la parte lateral. Por lo tanto, esta sería como el epicóndilo por donde se presenta principalmente el dolor del codo de tenista. El uso excesivo de estos músculos ocurre frecuentemente en deportes como el tenis, ya por eso que su nombre más común es codo de tenista. ¿Por qué? Porque aquí en este deporte, ¿cierto? La mayor parte de los movimientos se ejecutan con la extensión o con la rotación forzada de la muñeca o de la mano, ¿ya? La jardinería también usa herramientas o las manos para sujetarlas por periodos prolongados, por lo tanto también podría causar una epicondilitis. Se van a dar cuenta que la mayoría de las patologías de tipo Yin son por sobreesfuerzo, por desgaste o por mal uso de la articulación. Ya acá los síntomas van a incluir principalmente dolor en la parte externa del codo, que puede llegar al antebrazo, y dolor también que puede irradiar a la mano, ¿cierto? Y al dar un apretón de manos podría generar el dolor, ¿ya? El movimiento de los dedos, el levantamiento de la muñeca, el girar las manillas de la puerta o el desenroscar las tapas de los frascos también podrían generar algún tipo de dolor o síntoma que referenciaría que está afectado el epicóndilo. Ya, acá el dolor principalmente se irradia por lo que les mostraba que el nervio cubital, ¿ya? O sea, por eso que se puede extender hacia la mano, puede generar dolor en la mano o al apretón de mano o al hacer ciertos movimientos con la mano, ¿cierto? Pero que principalmente no va a estar afectada la mano, sino que la afectación de esta área, y porque por acá pasa el nervio cubital, ¿cierto? Y al verse afectados los tejidos yin que están aquí, podrían irradiar este tipo de dolor a esta articulación que está distal a donde está el dolor que sería la mano, ¿ya? Pero, por ejemplo, al apretar la mano, el dolor, claro, se produciría como la presión en la mano, pero el dolor se irradiaría hasta el codo.
Lo mismo el movimiento de los dedos, lo mismo el levantar la muñeca, ya irradiaría este dolor hacia el codo. Bueno, y aquí está un poco lo que es el epicóndilo, ¿cierto? Esto sería la epicondilitis, ¿cierto? La inflamación de los tejidos yin que están en esta área. Aquí sería la región de dolor, que sería lateral, por el área lateral del codo. Por lo tanto, la epicondilitis o el codo de tenista es una tendinopatía, lo cual a menudo es el caso, pero si los músculos y huesos de la articulación del codo también están envueltos, entonces la condición se llama epicondilitis, ¿ya? Como para hacer la diferencia entre la tendinopatía, que es cuando están afectados los músculos y el hueso de la articulación, y que también podría ser una epicondilitis. Entonces también ahí lo ideal sería como pedirle a nuestro paciente un diagnóstico, ¿cierto? El cual nosotros podamos tener como evidencia de que si es una tendinopatía o de si es una epicondilitis. En realidad la tendinopatía y la epicondilitis no es mucha la diferencia en cuanto al tratamiento para nosotros como medicina tradicional china, ¿ya? O cuando vamos a trabajar con tuina. Porque una tendinopatía igual es algo que está afectado a los tejidos yin, por lo tanto también hay una obstrucción, al igual que la epicondilitis, hay inflamación, ¿cierto? También hay obstrucción, por lo tanto nuestro principio de tratamiento también va a ser muy parecido en ambas condiciones, que va a ser desbloquear el área, liberar si es que hay estancamiento, liberar adherencia, ¿cierto? Tratar el dolor, si es que hay estancamiento de sangre, tratar el estancamiento de la sangre. Pero siempre es importante que trabajemos con algún diagnóstico. En la clínica, el codo de tenista incluye normalmente la articulación humeral radial, ya la cápsula y el ligamento anular la cápsula y el ligamento anular radial. La presión resultante puede cortar el flujo de la sangre, ya, porque recuerden que es una inflamación, por lo tanto, al estar inflamación va a producir un pinzamiento o una presión en todo el área. Por lo tanto, esta presión puede cortar el flujo de la sangre y puede pellizcar el nervio radial, ¿cierto? Que es el que yo les mostré, que pasa por toda la parte, por todo el borde cubital. Y uno de los nervios mayores que controla los músculos en el brazo y la mano, ya que sería el nervio radial. Los tendones que atan los músculos a los huesos no reciben la misma cantidad de oxígeno y sangre que los músculos, por lo tanto ellos sanan más despacio. De hecho, algunos casos de codo de tenista pueden llegar a durar años, aunque la inflamación normalmente desaparece de 6 a 12 semanas, ¿ya? Pero el dolor podría somatizarse durante más tiempo. Acá las manifestaciones clínicas y el diagnóstico entonces va a ser el dolor en el aspecto posterior y lateral del codo afectado. El dolor puede agravarse por la rotación del antebrazo y por la extensión de la muñeca, ¿ya? O sea, al rotar nuestro antebrazo o al extender la muñeca, el dolor puede aumentar. No es que se genere el dolor al hacer este movimiento, sino que el dolor puede aumentar al realizar este tipo de movimiento. Es como parte del diagnóstico. Ya localmente va a haber una leve inflamación y dolor ante la presión, ya, o sea, a la palpación nosotros vamos a notar que hay algún tipo de inflamación y claro, la persona va a estar como reactiva ante la presión, o sea, si nosotros presionamos el área, la persona va a sentir dolor o va a manifestar algún tipo de incomodidad. El dolor puede desplegarse hacia abajo a lo largo del antebrazo y podría llegar a la muñeca. Acá los puntos dolorosos de la presión se encuentran frecuentemente en el punto de inserción del tendón extensor común del antebrazo. Acá, si yo les pregunto en el codo, pueden ayudar con el material que tienen, ya si que tienen el librito, chiquillos, o utilicen todo lo que tengan de información. Si yo les pregunto acá, en la articulación del codo, ¿cuáles serían los puntos que estarían dolorosos, que presentarían algún tipo de manifestación ante la presión? Por el área, puntos en el área.
Intestino delgado 8, ¿no? Ya, sí, intestino delgado 8, bien. Ahí va a decir. Sanjiao 10 puede ser. O Muy bien, sí, Sanjiao 10. Que Sanjiao 10 está por la parte posterior, ¿cierto? Justo ahí donde se une la articulación, ahí está el punto Sanjiao 10. Intestino delgado 8 está por la parte más como por donde pasa el nervio cubital, por la parte posterior y medial. intestino grueso 11. Muy bien. Ya, esos serían los 3 puntitos como del área, ¿ya? Lo mismo que en el caso del hombro. Si yo les pregunto en alguna prueba de actividad, ¿cuáles son los 3 puntos que ustedes tratarían en el área para evidenciar si es que hay dolor o alguna manifestación? En el caso del codo sería intestino delgado 8, Sanjiao 10 y el punto intestino grueso 11. ¿Ya? Y ahí, dependiendo del área, también podemos agregar el punto intestino grueso 10. Podríamos agregar también Sanjiao 11. Bueno, por la parte anterior y medial, ¿cierto? Tenemos el punto pulmón 5, corazón 3, pericardio 3, creo que también está así. Pericardio 5, 4. Sí, creo que es corazón 3, pericardio 3 y pulmón 5 los que están ahí en el... Uy, se me olvidaron. Ya, pero por la parte medial y anterior, ¿cierto? También tenemos los meridianos Yin, que ahí también nosotros podríamos evidenciar si es que hay afectación en el codo. Pero más en las articulaciones cuando son patología articular y sobre todo cuando son por causas externas, ya se trabaja más la digitopuntura o la acupresión en los puntos yang, ¿ya? O por los puntos que son de los meridianos yang. Pero está muy bien, chiquillos, ya más o menos como para que vayan teniendo una idea de cómo se trabaja por área. Esos son los puntitos que se trabajarían en el caso del codo. Acá la manipulación y el tratamiento con tuina, ya el principio terapéutico va a ser relajar los tendones, mejorar la circulación de la sangre y liberar los meridianos. Acá la rutina ya va a ser Gun Rodar o Gun Fa. Acá vamos a aplicar AN, ¿cierto? Que es presionar en todo lo que es el área del codo. Row, presión estacionaria, también podemos aplicar en el área a lo largo del lado radial del codo y del antebrazo, sobre todo alrededor del epicóndilo. Ya acá vamos a trabajar harto en el área. Jisi Chan, que es dedo de Buda, ya aquí vamos a trabajar en los puntos dolorosos y a lo largo de los meridianos intestino grueso y Sanjiao, sobre todo en el punto intestino grueso 10. Ya acá vamos a girar el antebrazo y vamos a estirar el lado lateral del codo ya, siempre acá con... Ya, siempre acá con cuidado, chiquillos, y viendo y evidenciando la tolerancia del dolor de nuestro paciente. Ya, si el paciente refiere mucho dolor, lo ideal no es aplicar mucha presión. Ya, siempre ir consultando ahí si es que el paciente puede soportar la manipulación o lo que nosotros vayamos a trabajar con ellos. Ya acá vamos a trabajar entonces intestino grueso, Sanjiao y sobre todo el punto intestino grueso 10. Vamos a girar el antebrazo, vamos a estirar el lado y vamos a aplicar cha, ¿cierto? Que es frotar la región local, los extensores. Bueno, acá hay como un poco de selección de puntos, ¿cierto? Intestino grueso 10, intestino grueso 11 y Sanjiao 9. Y acá también les dejo lo que se utiliza en cuanto a la prevención. En cuanto a la prevención, cuando se nos presenten este tipo de patología, ¿ya? Acá vamos a dejarle a nuestro paciente ciertas condiciones para evitar que pudiesen generar nuevamente este tipo de patologías.
Ya, y acá, bueno, aparte de pedirle a nuestro paciente, ¿cierto?, que evite levantar objetos con su que si debe regresar a hacerlo. No sé si soy yo, pero se le va el audio, profesora. ¿Cómo? No se escucha. Se le va el Se audio. le va el audio, como que queda muda. ¿Se va el audio? Sí, ¿Y ahora me escuchan bien? ahí un poquito mejor. Ya, es que me cambié de habitación, si no me vuelvo a la habitación que estaba antes. Pero Se corta, como se escucha entrecortado. ya, denme un segundito entonces. Ya, ¿y ahora cómo me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, súper. Ya, entonces me quedo acá mejor. Ya, entonces, como les decía, la prevención, ¿cierto?, para este tipo de dolor o este tipo de condición, es pedirle principalmente a nuestro paciente que tenga más conciencia en cuanto a cómo utiliza la articulación o de lo que le sobreexige a esta articulación, ¿ya? Acá también es muy común que las personas que tienen algún tipo de epicondilitis o que sufren de codo tenista, que también se vuelva crónico, ¿ya? Por lo tanto, van a estar siempre propensos a volver a tener este dolor o estos signos. Ya yo también, parte de lo que trabajo en la parte clínica, me ha tocado mucho ver a parvularia. Yo trabajo con un jardín infantil, atiendo a todas las tías del jardín y normalmente, bueno, yo creo que del 100% de las tías, el 70% ha sufrido algún tipo de epicondilitis, ¿ya? O también mucho de tendinopatías en el supraespinoso. Y esto se relaciona mucho con el sobrecargar, ¿cierto?, a estos bebés, en el cuidado que ellas tienen con ellos. Normalmente, la mayoría de las veces, las tías de jardín o las personas que generan mucho esfuerzo en la articulación tienden a tener este tipo de patologías crónicas, ¿ya? Y yo, por ejemplo, en el caso de ellas, trabajo mucho de forma preventiva. No cuando ya está el dolor, sobre todo con las que ya son crónicas, ellas empiezan a tener como algún tipo de sensación o ellas ya saben cuándo les va a venir nuevamente este tipo de patrones y ellas van y se anteponen y comienzan como sus tratamientos con Twina, ¿ya? Es súper importante también que eso lo sepan como recomendación para cuando a ustedes les toque trabajar esto, ustedes también lo hablen y lo mencionen con sus pacientes, ya de que es muy probable de que esta condición pueda volver. Por lo tanto, sería como óptimo para evitar que cuando ya llegue el dolor más fuerte, ¿cierto?, que trabajen desde antes. O sea, antes de que empiece el dolor, las personas puedan tener algún tipo de prevención. Ya quizás una sesión al mes o una sesión cada 3 meses o 3 sesiones cada 3 meses como para evitar la recurrencia del dolor. Bueno, aparte de estirar 5 a 10 minutos, ¿cierto? Y realizar movimientos suaves antes de empezar cualquier actividad, el agarrar la parte de arriba de sus dedos, ya luego suavemente pero firmemente tirarlos hacia atrás, hacia su cuerpo, ya ese movimiento como de extensión que uno realiza, también puede ayudar mucho como a mantener la musculatura o todo lo que son los tejidos yin más relajados, ¿ya? Mantener el brazo totalmente extendido y su palma hacia afuera cuando nosotros realicemos este movimiento de extensión, ¿ya? Tomar los descansos frecuentes, evitar la invasión de viento frío, el aire acondicionado es un factor propicio también para generar algún tipo de condición en estas articulaciones.
Ya, ahí está también otra imagen, que se ve lo que es el epicóndilo medial, la región de dolor, ¿cierto? Y el tendón. Ahí tenemos el epicóndilo lateral, ¿cierto? El cúbito y el húmero. Acá el test de meridiano para el codo, entonces va a ser, acá en el aspecto anterior, ¿cierto? El movimiento de pronación. Podría hablarnos de que está afectado el meridiano del pulmón, intestino grueso y el REN-MAI. En el aspecto posterior, ya al hacer el movimiento de supinación, acá podríamos evidenciar que está afectado el meridiano del corazón, intestino delgado y Dun-Mai. En el aspecto lateral, en el movimiento de flexión y extensión, el meridiano del pericardio y Sanyao. Y ahí vimos todo lo que son las patologías del, o sea, no son todas las patologías del codo chiquillo, sino que son algunas patologías como las que más se presentan en clínica. Ya vamos a descansar 10 minutitos. Ya son las 11, a las 11:15 volvemos porque